Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No se puede? Sí, hola, ¿cómo están? Les saluda Sandra Olivari, de calle Libros Editorial Providencia, y estamos con el doctor Alejandro, que nos va a hablar sobre un nuevo libro, un corte de investigación, también corte judicial, político. Él nos va a comentar sobre el histórico caso de político judicial de Estados Unidos, sobre el caso legal de asesinato de dos personas. Esto lo hizo, el libro lo hizo sobre el proceso de Sacco y Vanzetti, junto con su hijo Alejandro Montoya. Sí. Señor acá está presente, pueden ver ustedes que Alejandro Cruzado Ataca. Es un nuevo libro que va a salir próximamente en las siguientes semanas con la editorial Colteña, para poder, digamos, orientarle lo que vamos a iniciar. Vamos a contar qué pasó en este caso judicial Sacco y Vanzetti. Ellos son los personajes que fueron processados como delitos y fueron siendo procesados por varios juicios que nunca se cumplieron y que era imposible de probar. Pero después de 50 años vividos, reconocieron su inocencia y se convirtió por consiguiente en el símbolo internacionalismo en la tradición inglesa. Esto pasó de acuerdo a las leyes del estado de Massachusetts y más o menos en el año 1927. Los acusados, su nombre completo son Nicolás Sacco y Maximiliano Vanzetti. Vamos a dar la bienvenida a don Alejandro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estoy a su disposición. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Doctor, díganos qué es este caso. No lo entiendo. Como dice. ¿Cuál fue, digamos, lo que más importante, cuál es lo más importante de la investigación que hizo en este libro, de este caso? Claro, este caso es, bueno, este es uno de los episodios más tristes y más célebres que ha existido en la justicia norteamericana. Porque, mire, en el mes de mayo de este año se cumplen 100 años de la captura de Sacco y Vanzetti. Ellos fueron detenidos en el mes de mayo de 1920.
Ujú. En Massachusetts lo detuvieron y lo juzgaron en Boston por un delito que ellos jamás habían cometido. Se les acusó del crimen y el asalto y robo a un contador de una fábrica de calzado y a su escolta por una cuantía de $15,700 aproximadamente, que hoy en este momento al cambio de hoy día serían más de $200,000. Entonces se les acusó. El proceso estuvo plagado estuvo lleno de errores, de arbitrariedades, de injusticias, y se llegó pues a sentenciarlos a la pena capital, a la pena de muerte, en la silla eléctrica en el año 1927, 7 años después de que fueron capturados. 7 años después que fueron capturados. Indíqueme, porque según la historia, ellos fueron recién reconocidos como inocentes hace 50 años. ¿Cómo se hizo ese proceso? ¿También en la ciudad de El Massachusetts? gobernador, hace 50 años, al año 1977, el gobernador de Massachusetts, el doctor abogado, también hijo de inmigrantes, eh, bueno, Stanley Michael Dukakis, el rey, hijo de inmigrantes griegos, también tenía que ser inmigrante de todas maneras para poder comprender la situación de los inmigrantes. Uh-huh. Bueno, el proceso lo sometió a un examen de peritos, lo sometió a un examen de juristas Uh-huh. de Massachusetts, y este equipo de juristas llegó a una conclusión de que jamás se habían cometido los delitos, ellos no habían jamás cometido los delitos que se le habían inculpado. Entonces, más bien anotaron de que había habido un proceso injusto, Uh-huh. lleno de discriminación, de abuso de autoridad, de desconocimiento absoluto de las libertades civiles y de las garantías del debido proceso. Y el doctor Dukakis dispuso una declaración autoritativa de la gobernación de Massachusetts y los declaró absueltos de toda culpa y de toda sombra que envolviesen a ellos y a su familia, decía, ¿no? Que Uh-huh. esos actos bañados en discriminación, o sea, llenos de conceptos sobre discriminación, sobre un pensamiento totalmente intolerantes con la política de ellos. Eso fue uno de los crímenes más grandes que se cometieron en los Estados Unidos, con 2 inmigrantes italianos, como fueron estos chicos, estos jóvenes, Sí, ¿no? fueron inmigrantes italianos que fueron acusados por un crimen que nunca cometieron, que nunca tuvieron ni siquiera Participaron en ninguna eso. relación. Es que No, no claro, existe no una sola prueba, participaron. señorita Sandra, no existe una Sí. sola prueba, no hay pruebas, no hay pruebas, solamente con presunciones y con indicios que en realidad no resultaban de ninguna manera racionales. Los condenaron a estos 2 inmigrantes, estos 2 jóvenes. Eran trabajadores, sindicalistas, pero más que otra cosa, más que el crimen, no les importaba el crimen. A las autoridades de Massachusetts no les importó el crimen, lo que les importaba es deshacerse de ellos como anarquistas, porque ellos Mm, eran seguidores del idealismo anarquista de aquella época, que estaba vinculado con el comunismo, ¿no? Estaba vinculado después de la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de los estados del mundo despertaron hacia una facción política llamada marxismo-leninismo. Entonces, eso ah, llenó casi todos los proyectos políticos del mundo, y se pensó que esa revolución iba a llegar a Estados Unidos. Entonces, como tenían cierta vinculación con los ideales, los anarquistas, con los ideales comunistas, pensaron que ellos eran culpables de las muertes, de los asaltos y de todo el caos que ocurría en esa época en Estados Unidos. a todos los que están escuchando y viéndonos por las redes sociales, por favor, comenten, den sus comentarios, sus preguntas al respecto. Esta es una obra de estudio que habla sobre todo este proceso legal de Sacco y Vanzetti.
que pronto va a salir impreso bajo la editorial Polisemia. Doctor, dígame, usted me estaba diciendo que es una obra que ha sido, digamos, redactada como estudio en otros países, pero es la primera vez que un peruano acá en Latinoamérica, aborda una publicación sobre el caso, ¿verdad? Sí, señorita, mire usted, después del asesinato en la silla eléctrica contra Sacco y Vanzetti, el Estado se quiso desentender de todo vestigio del proceso. Inclusive mandó quemar todo lo que era diarios y las cintas cinematográficas. No quería dejar huella del abuso que se había cometido. Entonces, no existía, y hasta este momento no existen fuentes documentarias de estudios analíticos, de estudios científicos, de estudios técnicos sobre el proceso, más que el expediente y algunas informaciones que nos dan los periódicos de aquella época. En América Latina no se ha escrito un libro acerca de estos personajes, ¿no? Hay un libro que se escribió en España del doctor Blanco hace más de 50 años, pero está venido a menos y casi no ha sido tomado por los estudiosos como fuente de primera mano. Entonces, Sí. el hecho mismo de que yo no podía tener en mi poder autores, tratados, libros o una información de primera mano sobre los actores, sobre los protagonistas, fue para mí un problema de 11 años, señorita, 11 años de investigación. 11 años de investigación para poder por fin sacarlo esta obra, a luz, sí. es esta obra, sí, Bueno, y que próximamente va a estar... el libro es el primer trabajo que se hace en Perú y en América Latina sobre estos dos personajes. El primer trabajo en la historia, ¿no?, que se hace en este país, ¿no? Y eso, por eso Sí. tenemos que enorgullecernos de que el Perú sea el pionero de este mensaje de justicia que llevan los pueblos oprimidos. Y para que no se repita, ¿no? Para No se siempre repita recordar jamás, lo que se ha jamás. vivido para que no se repita, porque es un caso que habla de xenofobia, de intolerancia y un asesinato que no debió suceder. No, la Que no debió... discriminación racial, sobre todo los italianos en esa época eran mirados como una escoria, como personas, como animales. Los hacían trabajar casi 18 horas al día. Mire usted, es increíble lo que pasaba a esta pobre gente, ¿no? Trabajaban, era, digamos, otra época en que todavía no estaban, digamos, valorizados o qué cosa debería ser como ya derecho, ¿no? Claro. Ahí trabajaban 18 horas y era de lo más normal De lo del más normal, mundo, claro. de lo más normal. Ahí tuvo que pasar cientos de años como para reconocer las 8 horas diarias. Sí. Y hasta hay otros beneficios que podemos usar según el país que estés laborando. Por ejemplo, usted ve que todavía puede haber estos casos de discriminación racial, xenofobia en nuestra sociedad. En los Estados Unidos quedan rezagos de mire usted, este último incidente que hubo con este señor, un morenito, que lo cogieron en la vía pública y lo estrangularon prácticamente pisándole la yugular. George Floyd, y fue muerto por la... O sea, ha continuado la discriminación y han continuado los abusos contra una raza que la consideran inferior. Y en esto los latinos inclusive están sufriendo la discriminación racial de los Estados Unidos. Los mismos latinos. Los latinos, los italianos continúan con lo mismo, los afrodescendientes tienen muchísimo freno para hacer sus cosas. No pueden actuar con libertad. No pueden aspirar inclusive a un sistema educativo inclusivo, ¿no? Señor Alejandro Cruzado, dígame, ¿cómo fue
la colaboración que tuvo también con su hijo, ¿no? Porque fue la persona que lo ayudó a tener todos esos documentos para poder plasmarlo en este libro histórico, ¿no? Y político judicial. Sí, sí. Sí, señorita, mire, Dígame, dígame, cuénteme cómo fue, qué participa mi tal. hijo porque yo bueno, comentaba con él hace más de 20 años sobre este trabajo y le hacía ver que siempre despertó interés en mí, saber un poco más acerca del proceso Sacco y Vanzetti, de que era estudiante universitario de Derecho. Uh-huh. Entonces, como yo no tenía la documentación en español, ni tampoco trabajos en español, que me pueda servir de guía para la redacción de mi obra, pero sí habían trabajos en inglés y en italiano, inclusive en portugués. Entonces, mi hijo es políglota, y cuando yo le presenté mi inquietud, diciéndole que no tenía fuentes y que habían trabajos, pero de otras lenguas, en otros idiomas, él se prestó a traducirme los trabajos, a traducir todos los trabajos y a complementar la redacción, porque él es lingüista y es políglota, habla 5 idiomas. Entonces me ha ayudado en toda la documentación, me ha ayudado a traducir todos los libros que yo menciono en la bibliografía y básicamente con él hemos trabajado el libro, los dos juntos hemos trabajado esta obra. Bueno, este libro sí o sí vale oro por estos 2 años de investigación, por la importancia, porque también es la primera vez que sale en nuestro idioma español y es de Perú, ¿no? Así que hay que apoyarlo, hay que estar siempre atentos a que cuando salga, comprarlo inmediatamente. Es un caso que puede interesar a todas las personas que estén vinculados en las leyes, que estén, que les guste los libros sobre política, políticos, y además porque también hace un buen referente, ¿no? No seguir las mismas malas costumbres con casos judiciales, ¿no? Como sucedió aquí, pues las malas costumbres de querer poner, digamos, excusas que no tienen nada que ver con los hechos y con las pruebas. Así es. Sí. Entonces, cuéntenme algo más, ¿cómo podremos quizás encontrarlo usted si tenemos un caso muy relacionado a eso, ¿no? Problemas en el trabajo, xenofobia, discriminación, ¿cómo podemos contactarlo? Ya, señorita, lo puede hacer a través de mis celulares, de mi correo electrónico, del Facebook, o a través de usted, porque usted tiene que guiarnos en toda la comercialización de la obra, ¿no? Nosotros quisiéramos que usted se integre a esa tarea de la difusión de este libro, porque este libro va a ser una novedad en América Latina, con toda seguridad. Es una novedad en España, en Chile y en Argentina, están esperando la obra. Es una obra interesante. Yo sé que va a servir, mire, no solamente al culto público en general, sino también a los estudiantes de Derecho, a los profesores de Derecho, ¿no? A los juristas, a los abogados, inclusive a los magistrados y a los fiscales. Porque se trata de un ejemplo a seguir. Lo que hizo el doctor Michael Dukakis en el año 75, de exculparlos y de dejarlos fuera de todas, declararlos libres de toda responsabilidad de estos 2 anarquistas italianos jóvenes. Eso es una escuela que debe ser compartida con todos los magistrados y con todos los fiscales y con todos los abogados peruanos y latinoamericanos, ¿no? Es una enseñanza que nos dejan. Nos deja una enseñanza increíble, porque en toda la sociedad humana existe siempre, y se nos ha quedado, el juzgar a otra persona por el color de su piel. El juzgar, o sea, la medida la toma el ser humano de acuerdo al color de la piel, de acuerdo al idioma que emplea, de acuerdo a la fe que profesa, o de acuerdo a la ocupación que tiene. Los que tienen dinero generalmente no son enjuiciados así nomás. Los pobres, como estos muchachos que eran obreros y trabajadores pobres, sí se les ajusta.
Todos se les aplica todas las, y se les, bajo presión, casi todo el proceso para poder condenarlos, y lograron la condena. Esa es una injuria gravísima, injuria contra la dignidad del ser humano. Es una afrenta gravísima que se ha cometido contra ellos y contra la raza humana también, ¿no? Por discriminación. Ujú. Algo que tenga quizás agregar, como, por ejemplo, ¿qué debería que mejorar en ese aspecto nosotros como latinos? Porque creo que quizás en otros países nos discriminan por ser latinos o no nos valoran quizás nuestro trabajo como tal, pero quizás entre peruanos o entre latinos también sucede lo mismo. ¿Qué Claro, la debería? discriminación es un cáncer, la discriminación es una, le voy a decir una cosa, es un acto irracional. Básicamente es un fanatismo, el fanatismo llamado xenofobia. El fanatismo no solamente se da en el aspecto racial, sino se da en el aspecto religioso, en el aspecto deportivo, el fanatismo en el aspecto político, ¿no? Entonces, han quedado rezagos en los Estados Unidos, no se limpia del todo el fanatismo, no se elimina, no se ha desterrado el fanatismo en los Estados Unidos. Ahora estamos sufriendo los latinoamericanos, los latinos sufrimos la misma discriminación en los Estados Unidos. No es sencilla la cosa, no es muy sencilla, porque los nacidos en los Estados Unidos tienen otro tipo de oportunidades que no las tienen los latinos. Siempre los postergan, siempre hay postergación. ¿Por qué? Porque prevalece todavía el nativismo, ¿no? Lo que le llaman la discriminación. Ese es el problema, ¿no? Como hemos nacido fuera de Estados Unidos y cuando llegamos para poder buscar refugio, prosperidad, estudios, sufrimos la discriminación y la segregación de los latinos. Entonces, hay que superar eso, no solamente en América, sino también en los Estados Unidos. Este es un mensaje, mi libro es un mensaje para la sociedad norteamericana, para el derecho norteamericano, para el poder judicial norteamericano y en el mundo también. Es un llamado de atención, ¿no? Sí, y por eso, y por todo lo que hemos hablado, estén atentos porque pronto va a salir el libro El proceso de Sacco Ibacetti, histórico caso político y judicial de los Estados Unidos, memorias de una infamia, habla de xenofobia, intolerancia y de un asesinato legal, por aquí que está presente Alejandro Cruzado Balcázar y Alejandro Cruzado Montoya. Así que estaré informando sobre este libro que pronto va a salir de la editorial Polisemia y estaré informando en el mismo Facebook de la editorial Polisemia y de la librería Delivery Calle de Libros. Así que, bueno, muchas gracias, doctor, por esta participación, haber aceptado la entrevista y hablar de su nuevo libro que va a sacar, de investigación. Así que muchas gracias por Y haber gracias a estado usted, con señorita Olivares. nosotros. Muchas gracias. Si no, sí, sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Hasta luego. Sí.